Y un tema que hay que poner atención, que es, quizá cuando usted lo escuche dirá, pues ya lo sabía. Sí, a lo mejor ya lo sabía, pero no estaba probado y no se estaba investigando. Y es el desvío de gobiernos a partidos políticos. Y vamos a hablar de esto con Santiago Nieto. Él es el fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Fiscal, qué bueno que esté de nuevo con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. A ver, hace poco platicamos el operativo que tuvieron antes de las elecciones, que ahora revisaremos un poco qué hay de Coahuila, de Nayarit, del Estado de México, de Veracruz. Pero hay un tema que ha surgido en la agenda, que estaba más en la agenda anticorrupción y ahora está en la agenda electoral, y es desvíos de gobernadores investigados a partidos políticos. Si le parece, empezamos por el caso de, por ejemplo, César Duarte en Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando en Chihuahua? ¿Qué han encontrado? Sí, recibimos una denuncia por parte de la Secretaría de la Función Pública Estatal, de la maestra Estefanía Olmos, del gobernador Javier Corral, respecto a una presunta transferencia ilícita de recursos para el Partido Revolucionario Institucional en el ámbito local, en Chihuahua. Esto nos llevó a empezar a revisar las finanzas del Estado y encontramos con que se hacía un depósito de naturaleza mensual a los trabajadores, 700 trabajadores del gobierno del Estado de Chihuahua, a los que se les retenía el 10% de su salario. Con esa retención se generaba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda una concentración del recurso y después de manera mensual se expedía un cheque. Ese cheque era depositado en una empresa particular. ¿Con qué argumento salía ese dinero? Era la aportación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional y se entregaba al tesorero de dicho instituto político en el ámbito local sin reportarse al INE y sin reportarse a ningún tipo de instancia. ¿Eso ya está aprobado? Ya está aprobado, se ejerció ya la acción penal en contra de una serie de funcionarios del gobierno del Estado de Chihuahua, del gobierno anterior, incluyendo al exgobernador César Duarte, por este tipo de retenciones, porque se trata de 3 conductas ilícitas. Primero, la coacción a los subordinados, esto lo hizo público el gobernador de Chihuahua hace unos días, y se trata de, insisto, 700 casos que nos permiten ver que era un modus operandi que no solamente se encontró en la administración pública centralizada, sino parece ser, y eso estamos en ese proceso de investigación, de que ese tipo de coacciones se daba en otros espacios. ¿Durante cuánto tiempo habría ocurrido Los 6 años del gobierno del señor Duarte. Entonces, ¿este monto del que están hablando es el de los 6 años? Este monto de los 80 millones es por estas 700 personas durante 6 años. Sin embargo, todavía falta investigar, estamos en proceso de investigación en la administración pública descentralizada, en los espacios desconcentrados, inclusive en las juntas de agua potable. ¿Cuántos trabajadores podrían estar, digamos, o están fuera todavía? Estamos hablando de que apenas tenemos un 20% de los trabajadores revisados con este tipo de acciones. Ahora, un segundo tema tiene que ver con el desvío de recursos. La Ley General de Partidos Políticos es muy clara. Dice que ni la Federación, ni los estados, ni los municipios pueden darle recursos a los partidos políticos. El mecanismo de financiamiento público de los partidos es muy claro. El INE, los institutos electorales locales le transfieren administraciones de naturaleza mensual a los partidos y por eso hay una prohibición para que la Federación o los estados financien a los mismos. Sí, porque además es lo que decía. Primero, quitarle dinero a un trabajador que nunca es de manera voluntaria. Si de eso depende tu trabajo, pues lo terminan haciendo no porque quieran, sino porque no les quedó de otra. Y luego el traslado de recursos públicos de manera ilegal a partidos políticos. A partidos políticos y finalmente el no hacerlo el conocimiento del Instituto Nacional Electoral, que es la instancia competente para fiscalizar los recursos de los partidos políticos. Esto que encontraron, que está ya documentado y ahorita nos dirá qué sigue, en el caso de Chihuahua, también se replica en otros estados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Quintana Roo? En Quintana Roo tenemos una denuncia, fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática por la entrega de 200 millones de pesos en efectivo. Existen unos recibos que fueron firmados por autoridades del gobierno del estado de Quintana Roo en la época del señor Borge y estamos en este momento en el proceso de investigación para poder determinar que efectivamente las firmas que encontramos en los recibos correspondan a las personas físicas que eran los altos funcionarios del gobierno del señor Borge. Nuevamente es un asunto de corrupción vinculado a lo electoral. Y este es uno de los temas creo que centrales de la agenda y de la discusión en la materia electoral. La corrupción empieza en lo electoral, en las campañas electorales donde se hacen las
compromisos, ya sea con grupos lícitos o con grupos ilícitos de partidos políticos, candidatos, candidatas, y esto genera a la larga, cuando se desarrollan los gobiernos, sobre todo en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, se den actos de corrupción para poder compensar este tipo de recursos. Debemos de poner atención en ello de cara a que pues vamos a vivir un proceso en donde va a ser posible la reelección, por ejemplo, de los alcaldes, y es importante que este tipo de conductas no se presenten. Ahora, que además hay elementos para suponer que esto es una práctica generalizada. El caso de Veracruz también hay elementos. Sí, tuvimos un caso en Veracruz, ya incluso con una orden de aprehensión en contra del señor Javier Duarte por el desvío de 35 millones de pesos que debían de haberle correspondido al Instituto Electoral del Estado. En muchas ocasiones se asfixia presupuestalmente a los institutos electorales locales para efecto de que resuelvan las controversias a favor de los partidos políticos en el gobierno, y creo que todo esto evidentemente no está abonando a mejorar la calidad de la democracia. Fiscal, esto que nos está contando, los casos que se saben son por denuncias locales, pero ¿cómo sabemos, es decir, cómo sabemos que esto no es una práctica que está ocurriendo ahora mismo mientras estamos platicando? Sí, a ver, creemos que es un tema genérico, son problemas, digamos, de naturaleza transversal del sistema. Un primer punto tiene que ver con este financiamiento ilícito que reciben los partidos políticos, los candidatos, y esto tiene que ver con recursos que vengan de la Federación, de los estados, de los municipios, el peculado electoral, pero también con temas que podrían ser incluso de recursos de procedencia ilícita. Hay un par de denuncias que se presentaron durante este 2017 en Nayarit y en Coahuila de presuntos financiamiento de procedencia ilícita. Tenemos un segundo problema que tiene que ver con el condicionamiento de programas sociales. El condicionamiento de programas sociales se está presentando también a nivel federación, estados y municipios, es decir, es un problema de carácter transversal, tiene que ver con el ejercicio del poder. Cualquier partido político, con independencia de las siglas, la ideología, cuando se enfrenta al ejercicio gubernamental, es denunciado por el condicionamiento de programas sociales. A ver, y en ese sentido, ¿qué sanciones hay para quien está haciendo esto? Porque yo entiendo que hay una responsabilidad personal de quien firmó un cheque, desvió un tesorero, un secretario de finanzas. Pero luego, ¿qué responsabilidad hay, por ejemplo, para los actores políticos? Porque, en este caso, para los partidos. Sí, la FEPADE persigue personas físicas, es decir, los tesoreros, los presidentes, los candidatos, los funcionarios públicos que cometen algún tipo de conducta delictiva y se ejerce la acción penal. Ya son los jueces penales los que tendrán que decidir si se les impone una sentencia y tendría que ver con la privación de la libertad o con la imposición de una multa, dependiendo del tipo penal de que se trate. Nosotros tenemos también facultad, y lo hemos acordado con el Instituto Nacional Electoral, para dar vista en caso de que encontremos algún tipo de irregularidad. De hecho, la semana pasada me reuní con el titular de la Auditoría Superior de la Federación y estamos en pláticas también de construir un modelo que permita darle vista cuando consideramos que una conducta puede ser también un tema de responsabilidad del ámbito competencial de la auditoría. Sin embargo, también el INE lo que hace es darnos vista de aquellas conductas que considera constitutivas de un delito de naturaleza electoral, y trabajamos de forma muy coordinada para efecto de poder blindar los procesos electorales. Porque de 2018. Tiene que ser, es decir, entiendo que hay un papel personal, que es lo que hacen ustedes, pero al final, si es una práctica de partidos políticos y si son los que se están beneficiando del desvío de recursos públicos, pues la sanción tendría que ser para ellos, y además, como usted señalaba, es un recurso ilegal que además tendría que ser suficiente para sancionar, no sé si hasta resultados electorales, porque si no, el incentivo es muy perverso. Yo desvío recursos de la administración pública para financiar un partido que gana cargos, que desvía recursos para ganar cargos, que desvía, es decir, entonces es este ciclo, digamos, que algunos han bautizado así, el grupo de ahora. Ahora, ¿qué sigue en las investigaciones de estos casos? ¿En qué punto nos encontramos? Ya en varios de ellos ya se ejerció la acción penal. Estaremos esperando la audiencia inicial en los casos de Chihuahua, en los casos de Veracruz. ¿Cuándo serán? Esta misma semana vamos a tener la primera audiencia inicial sobre el caso de Chihuahua, y la idea es, evidentemente, en su momento solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los probables partícipes de la comisión de estas conductas delictivas. Después, creo que el proceso tiene que ser un proceso de acompañamiento con otro tipo de instancias, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el trabajo de forma coordinada con la Auditoría Superior de la Federación, en general con el Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de que, insisto, la parte electoral es un
un componente relevante de los problemas de corrupción en el país. Claro. A ver, dos puntos antes de terminar, fiscal. El asunto de las elecciones que acaban de pasar. ¿Qué tienen ustedes de denuncias, de investigaciones en el caso del Estado de México? Sí, se iniciaron en total en las 4 entidades federativas 756 indagatorias, de las cuales 356 correspondieron al Estado de Veracruz, 59 a Coahuila, hubo 35 en el Estado de Nayarit y cerca de 306 en el Estado de México. Son temas similares, insisto, problemas de naturaleza transversal, el condicionamiento de programas sociales, la compra de voto, el peculado electoral, asuntos relacionados con el financiamiento ilícito en las campañas, falsificación de documentación por parte de candidatos independientes. Que esto es un tema. Todos estos casos van contra reloj ustedes, porque viene la calificación final de los procesos electorales. Sí, y en este momento pues el Tribunal Electoral, los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación serán las instancias que tendrán que resolver si esas irregularidades que presentan los partidos políticos resultan determinantes o no para el sentido final de la elección. Nosotros desarrollamos la investigación, es independiente del proceso de la justicia electoral ordinaria, en virtud de que nosotros lo que estamos haciendo es persiguiendo a las personas físicas que cometieron algún tipo de conducta delictiva y que afectaron los bienes jurídicos tutelados, la equidad en la contienda electoral o la libertad del sufragio. Bueno, si le parece, fiscal, platicamos muy pronto de nuevo para ver cómo van avanzando todos estos casos. Claro que sí. Muchas gracias, que lo sigan en Twitter, que además es muy tuitero. Sí. ¿Cómo lo encuentran? @snieto Castillo o en la página de la FEPADE, @FEPADE_MX. Perfecto. Gracias, fiscal. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la información.